Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar con la tercera sesión. Esta sesión, este capítulo número 3 dice, los momentos definitivos definen su liderazgo. Entonces, miren qué importante en la lectura, los que han hecho la lectura y han cumplido con su tarea en la guía del participante. Vamos a hablar de un personaje que Maxwell admira muchísimo en toda su trayectoria de hablamos de ahora de 45 años estudiando el liderazgo, estudiando los líderes en el mundo. Eh, una de las personas más influyentes en liderazgo eh, dentro de la política fue Winston Churchill, ¿no? Siempre será recordado como un patriota que creyó en la grandeza de su nación y por ser el primer ministro británico que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que nos refleja, los momentos definitivos definen su liderazgo. Entonces, en este caso, hablar de Winston Churchill es hablar de una persona. Sí, se lo grabaron en mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ah, correcto, gracias. Entonces, hablar de Winston Churchill es una persona que tomó grandes decisiones en la época de 1940, 1945, con la Segunda Guerra Mundial, en nombre de una nación. Él representaba prácticamente a la nación y al ejército de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial para hacer el frente o para hacer, en este caso, frente a al ataque nazi. Y estas decisiones que tomó Winston Churchill, ¿no? Dice, este personaje sentó un precedente al ejercer un liderazgo eficaz en tiempos de guerra y le enseñó al mundo que se puede prosperar en medio de la crisis. Sabemos que en ese momento estaban a punto de ser invadidos, ya estaban tomando prácticamente el control de Europa y había una fuerte resistencia con el ejército británico. Y ahí viene la alianza con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso, esas decisiones que toma Winston Churchill son las decisiones que toman los grandes líderes a favor de, acá estamos hablando de una nación. Nosotros como empresa, en nuestras empresas, en nuestros negocios, tomamos decisiones, también tomamos grandes decisiones, ¿no? Entonces, eso es. Vamos a ir a ese capítulo, dice, los momentos definitivos definen su liderazgo. Ahora, qué significa este mensaje? Dice. Bueno, significa que tu verdadera capacidad de liderazgo no se muestra, jamás se va a mostrar en los tiempos difíciles. Perdón, jamás se va a mostrar en los tiempos fáciles, sino en los momentos más críticos de nuestra vida, cuando hay decisiones mucho más difíciles que tomar. Entonces, cuando estamos viviendo emociones muy intensas o estamos viviendo circunstancias inesperadas, esos momentos van a revelar realmente nuestro carácter, van a revelar una madurez y van a revelar una visión. Entonces, tiempos de momentos definitivos, dice. L- los momentos que abren caminos. ¿Qué quiere decir estos momentos que abren caminos? En este caso, según lo que hemos estado leyendo en el capítulo número 3, momentos que abren caminos van a ser oportunidades nuevas que nos van a llevar a otro tipo de territorios, ¿no? Territorios desconocidos. ¿Qué va a suceder cuando nosotros lleguemos a territorios desconocidos? ¿No? Vamos a poner el ejemplo que llegamos por primera vez a un equipo de trabajo, ¿no? Estamos cambiando en un área definitiva, a un área dentro de la organización, estamos en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué requiere? Requiere valentía, requiere visión, sobre todo requiere fe para poder avanzar y prosperar. Entonces es muy importante que si vemos en la mayoría de capítulos, en la mayoría de sesiones y en todas estas que la segunda certificación que estamos haciendo, siempre vamos a mencionar esa palabra fe, ¿no? Porque tenemos que tener la fe en que nosotros podemos salir del lugar en donde estamos y poder retomar las cosas, avanzar en este camino, ¿ya? Ahora tenemos momentos que quebrantan el corazón. Son los tiempos de pérdida, de fracaso o de decepción, aunque duelen, te hacen crecer en empatía, humildad y resiliencia. Porque hay muchas personas que necesitan que sucedan cosas muy duras en su vida para que recién puedan crear una empatía con otras personas. Y miren lo importante que tiene esta parte.
de los momentos que quebrantan el corazón, porque muchas veces tenemos que sufrir para poder que crear esa empatía, crear esa humildad y poder crear esa resiliencia que nosotros necesitamos para poder afrontar esos escenarios, ¿no? Y poder ser empáticos con otras personas. A veces tenemos que afrontar muchas situaciones difíciles para poder entender a las demás personas. Entonces, un ejemplo puede ser, ¿no? Cuando nosotros sufrimos una traición. Muchas veces ya no queremos traicionar a las personas. Cuando tenemos una derrota o una crisis personal, todas esas cosas hacen que vaya reforzando nuestro carácter. Entonces, momentos que dispersan nubes. Estos son los momentos de claridad, cuando algo que no entendías se aclara y ves el propósito detrás de una experiencia. Estos momentos de claridad, dicen momentos que dispersan las nubes. A veces tenemos algunos momentos de claridad, hay momentos que estamos viviendo diferentes situaciones, pero como que nos iluminamos después de todo lo que vemos a nuestro alrededor y vemos ese momento de claridad. A veces lo que necesitamos para nosotros entender las cosas, necesitamos momentos de claridad y esa claridad la vamos a poder tener esa claridad cuando vayamos avanzando dentro de nuestro desarrollo personal y en esos tiempos difíciles, ¿no? Momentos definitivos, estos momentos definitivos, como dice nuestro tercer capítulo, estos momentos definitivos que van a definir nuestro liderazgo. Entonces, para definir nuestro liderazgo, necesitamos esa claridad. Y le voy a dar el coanfitrión aquí vamos a darle a mi tocayo Hugo para que me ayude por si por ahí hay un micrófono encendido para ir silenciándolos. Y bueno, que Un queden gusto, igual. tocayo. No hay problema. Gracias. Bueno, y tenemos los momentos que rompen las expectativas. Estos momentos que rompen las expectativas ocurren cuando la vida no sale como la esperabas, y te obligan a adaptarte y a ser creativo. Muchas veces tenemos que tiene que sucedernos algo para que realmente eh, nos adaptemos a las cosas. Y cuando estamos en momentos, en situaciones complicadas, nos volvemos mucho más creativos. Y si nos remontamos a la historia, la mayoría de personas, bueno, la mayoría de inventos o la mayoría de inventos en la historia sucedieron de situaciones críticas y que hicieron que las personas sean muy creativas. Cuando una persona está, no sé, en una situación de vida o muerte, se te ocurren miles de cosas para poder sobrevivir en ese momento, ¿no? Puedes llamarle adrenalina o puedes llamarle muchas cosas que tu cuerpo comienza a trabajar, ¿no? La mente comienza a trabajar de una manera más acelerada y podemos tomar esas mejores decisiones. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un plan que no nos sale muy bien, ¿qué necesitamos? Un plan B. A veces el plan B resulta mucho mejor que el plan A. Entonces esas situaciones son los que no, esos momentos que rompen las expectativas. ¿Ya? Entonces, en todo momento definitivo tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Y esa pregunta que aprendí, ahí es que nosotros tenemos que transformar cualquier situación, sea buena o sea mala, en una oportunidad de crecimiento. Y entendamos esa parte de eso, que cualquier situación, sea buena o sea mala, va a ser parte de nuestro crecimiento. Sobre todo las situaciones malas, las situaciones adversas, son los que a nosotros nos van a formar, ¿no? O sea, nos van a formar y nos van a llevar muchas veces al siguiente nivel que nosotros necesitamos. Como dice esa frase, ¿no? Ningún capitán se vuelve experto en aguas mansas, ¿no? Un capitán de barco va a tener toda la experticia si está en mares recontramovidos. Entonces ahí es cuando realmente vamos a conocer a un buen capitán, un piloto de igual manera, un buen piloto se va a reconocer cuando está en situaciones que no solo el piloto automático al momento de estar piloteando lo va a salvar, sino que va a ahí depender netamente de su entrenamiento, netamente va a depender de sus habilidades para poder superar la situación. ¿Ya? En resumen de esta diapositiva,
Los líderes se forjan en los momentos más críticos. Lo importante no es solo lo que te pasa, ¿no? Acá es muy importante. No es acá, no es lo importante lo que te pasa, sino cómo respondes ante la situación. Cada experiencia significativa debe dejarte una lección aprendida. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. De cada situación, yo tengo que llegar, como lo habíamos visto en la certificación anterior, yo tengo que hacer un feedback de mi día. ¿Qué es lo que sucedió en mi día? ¿Qué iba pasando en mi día? En las situaciones buenas, ¿por qué sucedieron? Las situaciones malas, ¿por qué sucedieron? Entonces, todo eso va a ser un feedback en mi día y de esa manera yo voy a aumentando, en este caso, voy a ir forjando o voy a ir puliendo, ¿no? Mi personalidad, en este caso mi personalidad de liderazgo. ¿No? Ahora, vamos primero a debatir un poquito sobre esta diapositiva, sobre esta, bueno, esta lección número 3, que los momentos definitivos definen su liderazgo. Entonces ahí yo les voy a hablar, ¿no? Bueno, ahí ustedes participen sobre el plan A, si han tenido un plan A y no les ha funcionado el plan B, pero es que un líder toma decisiones. ¿No? Recuerden que los grandes líderes son los que toman las decisiones. Si esto no está funcionando bien, yo tengo que tomar una decisión. Sea buena o sea mala, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo. Entonces, los líderes son los que accionan, ¿ya? Entonces, adelante a ver con los micrófonos, por favor, pueden participar. Ahí, bueno, y saludar a cada uno de ustedes. Ya creo que se han conectado unas personas más, que todavía faltan muchas más, pero... Bueno, voy a dejar la clase grabada y la siguiente sesión ya no van a poder faltar. Entonces, adelante, por favor. Sí, a ver. Vamos con esta lámina, este capítulo de los momentos definitivos definen su liderazgo. Cuéntenme cómo han podido afrontar esas situaciones, qué pasó, ¿no? Con la empresa donde estamos actualmente frente a situaciones que han pasado, ¿no? ¿Cuáles han sido los plan B y cómo capaz una empresa puede afrontar eso? Recuerden que esto es muy importante porque estamos trabajando en equipos, estamos formando equipos de trabajo y el liderazgo es básico para que nosotros podamos guiar a estas personas por una senda, por un camino, bueno, en este caso que sea el correcto. ¿Ya? Entonces, adelante, por favor. Hola Ahí Hugo, buenas tardes. están peleando ahí. Buenas tardes. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Con respecto, estoy en la calle, se escucha mucha bulla, pero estoy en la calle, estoy escuchando la clase. Pero mira, hay un caso muy importante que me ha pasado a mí. Es que hay un momento en la cual he tenido que definir cambios, pero fuertes con el tema en algún momento de mi vida, en el tema de redes de mercadeo, es poder quitarme ese temor, ese miedo y poder enfrentar mis propias presentaciones, poder darle ese giro a las presentaciones para poder llegar a más personas. Entonces, a veces nos quedamos con lo que hace un grupo y uno no define lo que verdaderamente uno quiere, ¿no? Para poder desarrollarse. Entonces, lo que creo que ayuda mucho es que en el momento definitivo que he tenido en que o lo haces o tira la toalla, yo creo que he decidido tomar la decisión y eso me ha ayudado a complementarme un poco en el tema de liderazgo, ¿sí? Aunque no te completa totalmente porque hay ciertos valores importantes o principios que te van a ayudar a complementar como líder, pero creo que una de esas es poder tomar decisiones importantes para poder dar pasos pequeños y luego que se conviertan en pasos gigantes. Gracias. Gracias, José. Ahí está mi querido Pedro. Conect- Hola, puedo hablar ahora que ya no hay bulla, salí del metro.
¿Cómo estás, Buenas mi querido tardes a Pedro? todos, pues, con un gusto. Oye, mira, este tema es muy importante porque cuando uno tiene un plan A y no funciona, claro, hay que tener un plan B y a veces un plan C. Cuando tú estás solo y de ti depende qué quieres hacer para cambiar del plan A al plan B, puede ser más rápido o más simple. Pero cuando eres líder y tienes gente atrás, cuesta más hacer un cambio, decir, bueno, ¿qué plan B seguimos? Porque el mundo empieza a preguntarte qué vamos a hacer. Y lo digo por experiencia personal, porque dentro del multinivel, 3 empresas cerraron. Entonces, imagínate estar en una empresa y por eh, motivo externo a ti cierran. Y el grupo dice, ¿qué hacemos ahora, Pedro? Y cuando vuelva a pasar, y vuelva a pasar, te fijas, bueno, lo que le hemos dicho, tenemos que seguir adelante buscando el vehículo y sin parar hasta lograr el éxito. Y es ahí cuando uno tiene claro cuál es la meta, cuál es el objetivo y simplemente tener claro cuál es el vehículo que más nos conviene. Pero ahí es donde se pone a prueba el liderazgo y donde la gente cree en ti, confía en ti y esas decisiones son más difíciles de tomar. Así que es muy bueno lo que estás tomando hoy día en el tema, Hugo. Eso quería compartirle. Gracias, Pedrito. Sí, es muy importante este mensaje porque, bueno, en este capítulo 3 hemos visto el capítulo número 1, el capítulo número 2, bueno, que la persona más difícil de liderarse es uno mismo. Espero estemos trabajando en eso, ¿no? Empezar a liderarnos a nosotros mismos. Y con este capítulo número 4 que vamos a ver a continuación, es importante porque hay ciertas preguntas y nos vamos dando cuenta, para nosotros poder aprender tenemos que preguntarnos, ¿no? Yo creo que cuando nosotros, cuando estamos en el colegio, en la universidad o en el instituto, en cualquier lugar, donde más aprendemos son en los exámenes, en las preguntas que nos van, que vamos resolviendo. Cuando resolvemos una pregunta de forma correcta es que hemos aprendido algo. Entonces, en nuestra vida diaria también tenemos que hacernos ciertas preguntas. Y esas ciertas preguntas tienen que ver también con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. ¿Cómo estoy creciendo yo día a día? Entonces, vamos a ir con esta, que es una de las clases que más me importan, porque aquí hay una frase muy importante de Aristóteles, bueno, que siempre le he recordado, y es con respecto a la crítica. Dice, este capítulo se llama Cuando sienta una patada en el trasero, eso significa que usted está al frente. Muy importante, ¿no? Y frente a esta crítica, es una frase que yo, bueno, acá la volví a leer en este libro y en este capítulo sobre la crítica. Y la crítica es algo que puede evitarse fácilmente. ¿Y cómo nos dice Aristóteles que se evita la crítica? Es cuando una persona no hace nada. Cuando una persona no hace nada, evitas que te critiquen. O sea, no haces nada, ni bueno ni malo, y nadie jamás va a hablar de ti. Ahora, si tú estás haciendo algo, la gente va a hablar de ti. Si estás haciendo algo bueno, la gente habla. Si estás haciendo algo malo, la gente habla. Si no estás haciendo nada, la gente no dice nada. Entonces, ahora, vamos a ir a trabajar este capítulo número 4 de nuestra certificación, y es que Maxwell lo ha transformado esto en 3 pasos, pero vamos a un poquito a hablar un poquito más sobre esta frase, ¿ya? Entonces, cuando sienta una patada en el trasero, eso significa que usted está al frente. Aquí Maxwell está utilizando una metáfora para decir que las críticas, los ataques y las resistencias no aparecen cuando uno está inactivo. O sea, cuando uno no está haciendo nada, nadie nos va a decir nada. Pero cuando uno está avanzando, cuando uno está liderando, cuando uno marca la diferencia, ahí es cuando las críticas vienen a nosotros. Solo quien va delante es visible y por eso recibe los golpes. En otras palabras, si te critican es señal de que algo estás haciendo. La crítica es el precio de la influencia. Quien no hace nada no incomoda a nadie. Entonces, miren qué importante. Ahora,
Dice, ¿cómo perseverar ante la crítica? Es la pregunta que tenemos que hacernos y la pregunta que está aquí dentro de nuestro texto, ¿no? En este caso en el libro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros perseverar ante la crítica? Bueno, y acá tenemos que invitar un poquito a la reflexión, ¿no? Práctica. No basta con aceptar que la crítica existe, hay que aprender también a mantener ese rumbo a pesar de ella. En este caso, Maxwell diría que el liderazgo se prueba no en el aplauso, sino en la capacidad de seguir sirviendo con actitud correcta cuando otros dudan, cuestionan o se oponen. Es muy importante eso. Entonces, cuando nosotros vemos realmente un líder es la persona que está al frente, una persona que pese a que le digan lo que le digan, siempre está cubriendo, siempre está respaldando, siempre está resguardando a su equipo de trabajo. ¿Ya? Vamos a interpretar esto de cómo perseverar ante la crítica. Vamos a interpretarlo. Entonces, número uno, que el liderazgo atrae la atención. Cuando destacas, inevitablemente algunos te van a admirar y otros te van a criticar. Siempre van a haber dos tribunas, una de críticas y una de admiración. Ahora, una persona no muy inteligente se enfoca en los golpes, ¿no? Entonces, la interpretación acá, no nos enfoquemos en los golpes, sino enfoquémonos en el propósito que te impulsa. ¿Y cuál es tu propósito en este caso en la carrera de liderazgo? Resguardar a tu equipo de trabajo, ¿no? Respaldar ese equipo de trabajo. Porque tú estás al frente, tú vas a recibir las críticas. Cuando tú entregas un trabajo, por ejemplo, tú eres el jefe de un área y entregas un trabajo, son un equipo de 15 personas, pero tú eres el encargado. El gerente general, el presidente del directorio te va a criticar a ti. No va a decir que tal persona hizo mal el trabajo. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Entonces, la crítica no siempre es una enemiga. La crítica a veces revela que estás tocando temas importantes o estás generando cambios. Aprender a escuchar con madurez te hace crecer. Entonces, miren que hemos visto en la primera certificación que hemos tenido en las 15 leyes indispensables del crecimiento, eso, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar con madurez nos hace crecer. Ahora, muy importante que lo hemos tocado muchas veces es el tema de la perseverancia. La perseverancia se alimenta del propósito. Si yo tengo un propósito, voy a seguir, voy a seguir. Si sabes por qué haces lo que haces, podrás resistir lo que venga. El líder que tiene un propósito claro no se detiene por una opinión ajena. Entendamos esa parte. Anotemos esa parte. Un líder que tiene un propósito claro no se detiene por una opinión ajena. Ahora, el carácter se fortalece en la oposición. Los momentos de resistencia siempre te van a obligar a desarrollar paciencia, humildad y la resiliencia. La crítica te prueba, pero también te pule. Importante, ¿no? Eso es importante. Mientras a una persona más lo critiquen, ustedes creen que esa persona crecerá si aprende de las críticas. Sí, nos va puliendo el carácter, va puliendo, se va forjando, se va haciendo cada día mejor. A veces las críticas son muy importantes para poder no caer nuevamente en esos errores. Ahora, Maxwell eh, tiene tres pasos para perseverar ante la crítica. Y número uno, el paso número uno que nos dice Maxwell, ¿no? En la interpretación de este capítulo, que cuando sienta una palabra en el trasero, una patada en el trasero, eso significa que estamos al frente. El primer paso primero es saber quién es usted en realidad. Entonces, la primera pregunta es, conózcase, o la primera parte es, conózcase a sí mismo. Entonces, con la pregunta sería aquí, ¿no? Recuerden que siempre vamos a estar respondiéndonos preguntas. Entonces, respóndase esta pregunta. ¿Quién es usted? Ahora, las críticas solo hieren cuando vienen de alguien a quien le damos más valor del que nos damos a nosotros mismos. Importante esa frase, ¿no? Si podamos anotar las cosas, anotemos.
Las críticas solo hieren cuando vienen de alguien a quien le damos más valor del que nos damos a nosotros mismos. Entonces, miren, imagínate si yo siento que sé que estoy haciendo las cosas de una forma correcta y recibo críticas de una persona X que en su vida ha hecho algo, ¿ustedes creen que me va a afectar lo que diga? No, no me va a afectar en lo más mínimo. Entonces yo sigo adelante. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento, ¿no? Este autoconocimiento es conózcase a sí mismo. Ahora, un líder que no sabe quién es depende demasiado de lo que dicen otras personas, ¿ya? Importantísimo. Un líder que no sabe quién es va a depender únicamente de lo que dicen otros. Si las personas lo alaban, se infla, y si lo critican, se desmorona. Entonces, por eso aquí en este libro, bueno, y en los diferentes libros, Maxwell nos enseña que la crítica deja de tener poder cuando tu identidad está firme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? Nuestra identidad. Vamos a trabajar nuestra identidad. ¿Ya? Conocernos a nosotros mismos significa tener claro tu propósito, tus valores, tus motivaciones y tus límites. Es importante que tengamos esos 4 puntos. ¿No? Propósito, valores, motivaciones y límites. Cuando sabes quién eres, las palabras de otros ya no definen tu valor, solo pueden ayudarte a crecer o a confirmar tu camino. ¿Ya? La crítica no te destruye cuando tu autoestima no depende de la aprobación. Recordemos en la anterior certificación, trabajamos mucho esa ley del espejo, ¿no? Mirarnos en el espejo. ¿Ya? Vamos al paso número 2, cambios. Cámbiese a sí mismo. Ahora, ese cámbiese a sí mismo dice mejorarse antes de defenderse. Miren qué importante esto. Es mejorarse antes de defenderse. A veces cuando nos critican, ¿qué hacemos nosotros? También criticamos. O ya nos trasladamos esa crítica hasta una discusión. Entonces, dice. Mejorarse antes de defenderse. Entonces, primero tenemos que tener una autorrespuesta nosotros mismos para poder asumir esa crítica o poder ir responder, ¿ya? Entonces, la crítica puede ser el maestro más duro, pero también va a ser el más honesto. Entendamos esa parte. La crítica puede ser el maestro más duro, pero también es el más honesto, ¿ya? El segundo paso es usar la crítica como un espejo. Acá importante, usemos la crítica como un espejo, mas no como una espada. No usemos la crítica para atacar a otro, sino usemos la crítica para mirarnos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, cámbiese a sí mismo. En lugar de reaccionar con orgullo, con enojo, como estaba diciendo, hay muchas personas que les encanta discutir. En vez de reaccionar de esa manera, se sugiere buscar el grano de la verdad que puede ayudarte a mejorar. Entonces, si algo me están diciendo es porque algo capaz no estoy haciendo bien. Entonces, pregúntate, ¿qué puedo aprender de lo que me están criticando, ¿no? De lo que me está diciendo la otra persona? A veces el tono de la intención del crítico, o sea, de la persona que me critica, es incorrecto, pero su observación puede revelar algo útil. A veces hay personas que te hablan en un idioma bastante, se puede decir como que ofensivo a la ofensiva. Y a veces nosotros también lo tomamos de una manera de esa. Entonces, a veces ese tono de voz con el que nos hablan, que no estamos acostumbrados, lo podemos tomar también como una mala intención. Entonces, ahora, la sabiduría, un líder sabio no se ofende con la corrección, sino que la transforma en crecimiento. Importante, un líder sabio no se ofende con la corrección, sino que lo transforma en crecimiento. Un líder maduro convierte la crítica en combustible para su desarrollo. Importantísimo, ¿ya? Nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que usar esto de combustible. Ahora, siguiente, dice forgive.
olvídese de sí mismo. Ahora, ¿por qué? Ponga su propósito por encima de su ego. Olvídese de sí mismo. Muchas veces soy yo y yo, ¿no? Esos yoístas, el yoísmo que existe hoy en día, una nueva religión que está creando mucha gente que conocemos, pero que a veces se respeta, ¿no? Porque nosotros tenemos que respetar y aprender a entender también a las personas que tienen ese ego. Porque ese ego puede ser falta puede ser falta de amor, de cariño, de afecto, ¿no? Que hayan sufrido algunos en algunas etapas de su vida. También tenemos que ser líderes que entendamos a las personas. Y muchas veces es muy importante también colocarnos en los zapatos de otras personas. Entonces, olvídese de sí mismo. Ese es el tercer paso que nos dice Maxwell para estar en esta carrera de liderazgo. Y es que ponga su propósito por encima de su ego. Ahora, ¿cuál va a ser con nuestro propósito principal aquí? Nuestro propósito principal va a ver a las personas que invitamos a un negocio, que están en nuestra empresa, cumplir sus sueños. Si yo tengo un equipo de trabajo, tengo trabajadores en mi empresa, yo quiero que la empresa prospere, pero yo con trabajadores que no se sienten a gusto no voy a poder prosperar. Yo con personas dentro de una organización que no están contentas y que únicamente están admirando al jefe o están admirando a la persona que esté al mando, no va a haber un crecimiento real, ¿no? Un crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces ponga su propósito por encima del ego. Entonces aquí nosotros como líderes tenemos que empezar a guiar a nuestros equipos de trabajo, tenemos que guiar a las personas que estamos prácticamente, están confiando en nosotros, porque muchas veces las personas confían en nosotros y nosotros estamos prácticamente defraudándolos. Entonces, cuando su enfoque deja de ser usted mismo y se centra en servir a otros, la crítica pierde poder. Eso nos dice John Maxwell. Cuando su enfoque deja de ser usted mismo y se centra en servir a otros, la crítica pierde poder. Entonces, el tercer paso es el más alto, ¿no? Trascender el ego. Cuando el liderazgo se basa en el servicio y no en la imagen, ya no importa quién te aplaude o quién te critica, porque tu mirada está en algo más grande, el propósito, la misión y el impacto. Entonces esas tres cosas son muy importantes porque si nosotros tenemos un equipo de trabajo, queremos crecer nuestra área, nuestra oficina, nuestro equipo, etcétera, queremos verlos crecer, tenemos que olvidarnos de nosotros y trabajar en ese equipo que tenemos. Nuestros resultados, los resultados que tenga el líder van a estar reflejados en los resultados que tengan las personas que están a su alrededor. Si yo tengo a mi cargo 20 personas que son exitosas, van a decir que han tenido un excelente líder. Entonces empecemos a basarnos, empecemos a generar, a crear resultados en las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, no te desgastes tratando de agradar a todo el mundo o defenderte de todo el mundo. No te desgastes haciendo eso. Enfócate únicamente en hacer lo correcto. No te enfoques en ser la persona más reconocida. Enfócate únicamente en hacer lo correcto. La gente siempre tendrá opiniones, pero tu paz, o sea, la paz, viene de saber que estás cumpliendo con tu llamado. ¿Ya? Importante. Si tú sabes realmente, si tú tienes un propósito definido y tu propósito definido es lo que quieres ver, quieres ver los resultados que estás construyendo, entonces los vas a ver reflejados en las personas que están a tu alrededor. Ahora, el líder que se olvida de sí mismo se vuelve inquebrantable ante la crítica. Ahora, vamos a hacer como que una pequeña conclusión acá. Dice, entonces, los grandes líderes no son los que evitan la crítica, sino los que crecen a través de ella. Si sabe quién es, mejora lo que debe. Y si se enfoca en servir, ninguna palabra podrá detener su propósito.
Entonces, miren qué importante este capítulo de cuando sienta una palabra, una patada, perdón, en el trasero, es porque usted está al frente. Bueno, ya pronto, pronto el capítulo número 5. Entonces, importante esta diapositiva y ahora sí voy a abrir los micrófonos para que podamos participar con esta cuarta lección del día de hoy. Y como les dije, esta sesión del día de hoy solo iba a durar 55 minutos aproximadamente. Y es que ya saben que tienen que ahora gustarle mucho las patadas, porque si recibes una patada en el trasero es porque estás haciendo algo. ¿Ya? Entonces, adelante, Gabriela. Hola, a mí se me hace, bueno, todos los puntos que hemos visto desde las reuniones anteriores han sido importantes porque nos aportan, pero a mí, de las palabras que comentaste o que vienen en el libro, se me hizo muy importante la capacidad de escucha. La capacidad de escucha para reconocer qué aportación hay detrás de esa intervención, para cambiar para reconocerla y hacérsela reconocer delante de la persona, para tratar de modificar esa crítica quizá burda en una retroalimentación. En ese momento, pues se dará entrada a que las personas en ese grupo se sientan con confianza y puedan ir modificando el tono, el contenido de lo que nos expresan, porque a veces tenemos o creemos tener razón en algo y creemos que el tener una razón en algo nos hace poseedor de la razón completa y eso no es real. Sí, podemos tener razón en una parte, entonces cuando somos capaces de escuchar y cuando somos capaces de reconocerle a esa persona esa parte importante y convertirla y agradecer la retroalimentación, creo que en silencio, en forma tácita, le vamos invitando a convertir esas críticas burdas en realmente una retroalimentación, digamos, sana. Ya. Gracias, Gaby. Sí, muy, muy buena tu intervención. Adelante, a ver, creo que está ahí Hugo o Edu. Bueno, si quieres, bueno, tocayo, mira, lo que te puedo comentar yo personalmente de la crítica, no, es todo un tema bastante interesante, esto, por ejemplo, personalmente y como equipo, hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, hemos hecho contenido durante los últimos casi 10 años, eh, contenido por internet y hemos trabajado así como todos. Y algo tenemos muy claro, cuando la gente empieza a seguirnos, a hacer el contenido que a veces hacemos o el trabajo que estamos haciendo, está muy bien, pero todo empieza a explotar más fuerte cuando empieza a tener tu grupito de haters. Ahí es donde se pone más candente la cosa. O sea, empiezan a llegar los haters y empieza a haber malos comentarios en algún en vivo o en algún video que dejas, o empieza a llegar gente del pasado que ya sabes que nunca falta alguien que te diga ahí alguna cosa. Acuérdate que contigo tú eres ¿no? X o Y, ¿no? Hasta cosas que ni te acuerdas, tú ya ni te acordabas que habían Mm. existido, te sacan ahí cosas y ahí es donde sabes que las cosas van bien, honestamente, ¿no? Porque ya estás incomodando, ya estás haciendo, ya estás causando una incomodidad. Y el que estés causando incomodidades quiere decir que ya estás, tu contenido, bueno, el contenido que estás haciendo está impactando a más personas. Y eso puede incluir tanto de forma interna como también de forma externa. Y eso no solamente yo lo digo, sino cualquier creador de contenido, ya que son creadores de contenido, no somos creadores de contenido tal cual, porque no vivimos de eso, pero los que sí son creadores de contenido te lo dicen, ellos adoran a sus haters y los tratan incluso hasta con mucho amor, porque saben que son los que les Mm. dan vida a sus canales y a todo lo que hacen, ¿no? Entonces, o sea, ahí es un ejemplo más de lo que tú estás comentando y ahí se miden de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo, si no tienen haters, hasta los extrañan, o sea, extraña que no haber o sea, debe de haber, ¿no? Debe de haber porque, pues como todo, es un contrapeso, pues muy interesante y como tú dices, al final de cuentas,
depende de cada quien, ¿no? Hay gente que a lo mejor a la primera dice, no, no sirvo para esto, me están criticando, ellos tienen la razón, me creí el cuento que realmente estoy yo mal 100%. Yo siempre creo que, bueno, al final de cuentas, esto es lo que está mal y bien es algo relativo y depende de cada quien cómo lo tome, ¿no? Gracias, tocayo. Muy importante eso, esa parte. eh, miren, cómo esas críticas, ¿no? De los famosos haters en redes sociales, en canales de YouTube o en canales o en cuentas de TikTok, cómo son como la leña en el fuego, ¿no? Que lo van avivando el canal, van creando, que ese algoritmo hace que se mueva y comience a traer más gente y más gente y más gente. Entonces, en el ámbito, imagínense, digital, ¿no? En redes sociales o en la parte digital. Pero imagínense cómo también ha generado bastante importancia esto si vemos casos que ha sucedido en la política, en la política, ¿no? Como personas que nadie que personas que no pintaban nada, nadie los conocía, gracias a las críticas y gracias a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación latinos, cómo hacen crecer a una persona de la nada, criticándolo, se vuelven prácticamente los top en vistas, los top en todo, pero nace de una situación. Y esas personas se sienten orgullosos de que los critiquen y los hacen facturar, ¿no? Ya la gente ya no llora, factura como Shakira. Entonces imagínense, eso a veces en la crítica es cómo la tomamos, ¿no? Cómo tomamos esas críticas. Y a veces esas críticas a las personas las alimentan, las hacen más fuertes, las hacen más maduras, las hacen más sabias, se vuelven más inteligentes. Hay personas que viven de la crítica, son mucho más inteligentes, pero como dice Maxwell en la parte, ¿dónde estamos? En la tercera diapositiva, vamos a ir a la tercera diapositiva, en esta, ¿no? Olvídese de sí mismo. Como dice Maxwell, ya cuando tú ya sabes lo que eres, sabes lo que vales, ya no te interesa lo que diga el resto, ¿no? Es muy poco, ya no te va a ofender las críticas y todo eso, porque tú sabes que lo que estás haciendo en este momento, estás haciendo las cosas de una forma correcta y lo que dicen otras personas es lo que ellos pueden saber, pero no saben el trasfondo de lo que uno está haciendo. Entonces es importante esa parte de la crítica. Entonces, adelante Lo que con quería acotar, Luisa, adelante Luisa. Y de ahí sí, vamos con claro, Edu. mucho gusto, mi nombre es Luisa Calderón. Luisa desde Ecuador, ¿verdad? Bienvenida, Luisa. Estaba escuchando lo que dices y analizando. Y realmente, mira, creo que cuando nos llega a afectar lo que los demás dicen, únicamente de pronto puede ser que tengamos sentimientos vinculados con las personas, pero ni así. Creo que la base de la resiliencia es la preparación y la formación de una persona, tanto en la parte de conocimientos como en la parte emocional. Entonces, en estos temas, más que todo en temas de trabajo, la preparación es un pilar fundamental. Te puede afectar un comentario o una crítica cuando tú desconoces algo, pero importante en estos temas es la educación, el aprendizaje continuo, la preparación, para que ante cualquier crítica, duda, pregunta, uno sepa realmente el concepto de cada cosa y tenga claro el conocimiento, ¿no? Entonces eso nos da la base para que si una persona nos está criticando, pues nosotros ya hicimos la investigación, ya estudiamos el tema y estamos preparados no solamente para tener un propio criterio, sino para también educar a las personas que vienen después de nosotros. Entonces hay un decir que cuando las águilas elevan vuelo, vienen los cuervos a picarla y están preparados, ¿no? O sea, cuando el águila sube más alto, básicamente el cuervo se ahoga y cae, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Y lo podemos ver, como dijeron hace en temas de redes sociales. Y no es que las personas que hacen hate son más inteligentes, realmente creo que no lo son, porque la estrategia es la crítica y eso es un tema de desconocimiento muy grande. El que necesita criticar para otro para crecer realmente no está haciendo una estrategia que le permita alcanzar metas que superen al que está creciendo. Mi concepto de la preparación,
El aprendizaje continuo es fundamental. Gracias, Luisa, por tu aporte. Adelante, Edu. Bien, pues Edu como desde bien lo México. comentaste en este capítulo, ¿se me escuchan? Sí, perfecto, Sí, Edu. buenas tardes a todos y a todas. En el paso número 1 de este capítulo 4 es ¿quién es usted? Conózcase a sí mismo. Creo que este te da la pauta de cómo tu liderazgo lo vas a ir formando, porque el liderazgo no se hace de la noche a la mañana, este es día a día para ir construyendo tu carácter. Y como bien lo dijo Gaby, ¿no? También lo que aportó ahí, pues es que te lleve a esa parte en donde tú puedas primero aprender a criticarte a ti mismo, ¿no? Entonces es lo que complica muchas veces y no aceptas críticas. Y las críticas cuando son constructivas, pues líder, pues todos ganamos, ¿no? Pero cuando son destructivas, pues todos perdemos, ¿no? Entonces ahí se vuelve también un esquema en donde tienes que valorar y reprimir un tanto el ego, porque es el que al final te mueve en esos niveles de que tu carácter queda muy frágil y pues la formación, ¿no? Conocerse a sí mismo es el primer paso para que los otros dos te lleven de la mano para construir una solidez en tu mismo liderazgo. Es cuanto. Gracias. Gracias, Edu. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Hola Hugo, Adelante. yo estoy desde el teléfono porque Ahí estoy está, aquí adelante. ocupando la máquina y no sé Claudia. si alguien pueda moverme. Sí, Claudita, te escuchamos. ¿Cómo quieres que te mueva? Ah, Pasa que tengo aquí ocupada la compu, ay, ay, pero ay. bueno, lo que quiero decirles es que estamos en un negocio de mucha crítica, de Ujú. mucha crítica. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de la clase del día de hoy es que si nuestra identidad está firme, pues la crítica va a tener otro sentido, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estemos en formación aquí contigo, el hecho de que sepamos definir nuestro por qué estamos en el negocio o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es lo que le va a dar eh, fuerza o debilidad a esas críticas. Entonces, es un negocio de verdad bien criticado, pero también muy bendecido. Entonces, esta parte que tú nos das, esta aportación que nos provees, yo creo que la tenemos que tomar mucho en cuenta y la tenemos que desarrollar y a partir de hoy tenemos que darle un sentido diferente a todo lo que recibimos de la allá afuera. Eso es por mi Gracias, parte. gracias, Claudita. Adelante, mi querido Pedrito desde Chile, que ahora ya creo que ya cambió el clima. Sí, estamos en primavera. Ya llegué a mi casa ya. Ok. Oye, mira, estaba pensando en todas las etapas de mi vida desde el punto de vista quizás de lo que se ha conversado hoy día. Yo cuando comencé a hacer clases, partí con 19 años y todas mis alumnas tenían entre 17 y 24. Yo siempre estuve haciendo comités de estudio, pero cuando empecé a trabajar profesionalmente, aquí de 19 años, yo estaba preocupado porque habían alumnas que como que no les caía bien. Entonces, ¿cómo lograba tener a todos contentos, caerle bien a todos? Y de esa estaba mi preocupación en ese momento, porque yo siempre trabajé como jefe de educador scout que no tenía esa complicación, o sea, era otra forma de llegar a los jóvenes, a los niños. Y la persona me dice, Pedro, tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así que siempre vas a ver gente que no le cae bien. Ah, dije yo, perfecto, se hizo un equilibrio. Después vino otra etapa que me dijeron, Pedro, hay que salirse del yo-yo. Yo, porque cuando somos profesionales o estamos tratando, ¿no es cierto?, de salir adelante, estamos en esta etapa que, oye, y eso es normal. Y cuando tuve varios entrenamientos de que, oye, Pedro, sácate el yo-yo, habla de nosotros, cambió radicalmente. Y ahí empezó el nosotros, el equipo, el que había algo más de propósito no individual, sino que ya de equipo. Y ese cambio fue radical. Nosotros, sácate el yo. Y después vino una etapa
que fue trabajar en lo que se llama blindarme. Trabajé un sistema de blindaje, que es lo que le enseño a la gente ya hace ya más de 20 años. Un sistema de blindaje. Por eso que hablan de que a mí ya no me afecta nada, que estoy operado los nervios, que nada me inmuta. ¿Me Al Pedro digan lo que le digan, no pasa nada. Y con respecto a las críticas, cuando uno tiene claro el propósito, que lo has repetido muchas veces, cuando uno tiene claro un porqué, las críticas, también una vez en un entrenamiento dijeron, Pedro, no existen las críticas constructivas o destructivas, las críticas son críticas. ¿Te diga? Entonces, cuando tú escuches comentarios, como quizás dijo Hugo, que yo estaba pensando, yo no tengo ningún comentario en las redes sociales, ningún comentario en los canales, nada, ni un comentario negativo, todos a veces son a favor. Y dije, yo estaba pensando, guau, qué increíble, ¿eh? No he pasado por esa etapa todavía, hay que estar preparado, ¿ya? Pero cuando tú llegas ya a esa etapa de blindaje, que nada te afecta y el propósito es mucho más grande y el trabajo en equipo, esto que estamos haciendo nosotros, que nos estamos fortaleciendo, porque la experiencia de cada uno, este conocimiento que estás transmitiendo, va construyendo que seamos mejores líderes, nos transformemos en alguien más fuerte para apoyar a otros. Y la gente, como dice por ahí varios líderes también y mentores, todo el mundo necesita un líder a quien seguir. Y tú siempre vas a ser un líder que te van a seguir. Hay gente que te está observando y ni siquiera te das cuenta y tú eres un líder para esas personas. Cuando a mí me dijeron también eso, ¿cómo? Dije yo, sí, hay gente que te sigue aunque tú no te des cuenta. Y ahí me empecé a dar cuenta que en todas partes te están observando. Por eso que decían, si andas en el metro, compórtate siempre como un líder, compórtate siempre, donde estés. Igual como me dijeron una vez, Pedro, si te vas a emborrachar, esto es cuando estaba en el movimiento Scout, si te vas a emborrachar, porque era jefe educador, Pedro, si te vas a emborrachar, emborráchate a la manera Scout. ¿Y cuál es esa? Descúbrela. En el fondo es compórtate siempre bien en todas partes, porque nunca sabes quién te está observando. Y siempre eres un líder para otras personas, pero más cuando ya eres un líder en alguna organización. Entonces, eso de que como estás tú adelante, tú dices, el primero que le llega el puntapié en el trasero, tómalo que tú estás llevando la batuta y qué bueno que a ti te están dando los dardos para que hagas los arreglos. Y todas esas críticas que uno puede tomar como observaciones que te hacen, nos ayuda a afilar el hacha. Así que eso les puedo compartir de mi experiencia personal y esperar de que todos estemos en esta etapa, que ya estamos a nivel del equipo. Gracias a Gracias. todos, gracias Hugo. Gracias, mi querido Pedrito. Ahí Gaby creo que levantó la mano. Sí. Bueno, yo nomás quería decir que las críticas nos pueden ayudar también a conocernos, dependiendo de cómo reaccionamos, cómo nos sentimos. Me sentí dolido, ¿por qué? Porque sentí que me descubrieron, porque sentí que me pusieron a flote una falla, por la forma en lo que lo hicieron, o porque no esperaba que mi amigo me faltara la amistad cuando eso no es faltar a una amistad, ¿no? Me sentí halagado, ¿por qué? Me sentí triste, ¿por qué? O sea, si nosotros nos preguntamos qué emociones genera esa crítica y cuáles son las razones, pues nos va a ayudar a conocernos, independientemente de la forma de llevar el liderazgo. Gracias, Gaby. Adelante, Edu. Efectivamente, no sabemos cuál es herida que traes marcada tan profunda que cada vez que te tocan, te pisan un botón, te activas y es el momento de asimilarlo para decir, esto me va a hacer más fuerte. Hoy lo veo, lo capto, lo asimilo y lo puedo trasladar al que me sigue. De esa manera es una autoayuda que también te hacen. La crítica nos debe de fortalecer. Es todo. Claro. Gracias. Gracias, Edu. Adelante. Y Loisy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos. Adelante. Puedes abrir tu Hola, micrófono. Hugo, buenas tardes. Bueno, la verdad, muchas gracias por esta capacitación y estoy aprendiendo mucho, en especial porque yo
Soy una persona que cuando me critican, me como que me achicopalo. Entonces, con esto estoy aprendiendo de que debo ver de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene la crítica y de quién, y qué ha hecho, o qué está haciendo. Y si es alguien, por ejemplo, que no hace nada y solamente está ahí y solamente está para criticar y no de repente unas críticas constructivas, pues que me resbale, ¿verdad? Y yo pueda seguir adelante. Me encanta mucho esta parte del curso porque me está ayudando a conocerme y a poder ser mejor en las cosas que hago, en los emprendimientos que empiezo y para poder terminarlos y seguir adelante, ¿no? Y para poder ser ayuda de aquellas personas que están conmigo. Eso era todo, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Loisy. Imagínense, ¿no? Esa parte de la crítica. Hay muchas personas que cuando están mirando un partido de fútbol se vuelven unos críticos, ¿no? Imagínense, comienzan a criticar a Messi, a Cristiano Ronaldo, y ni ustedes, y las personas, o sea, todos nosotros no hemos metido gol a nadie, pues, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, todas esas cosas, suceden. Bueno, a ver, ¿alguien más que quisiera participar? Creo que las personas de España están durmiendo, creo. Antes participaban todas. Bueno, ya la próxima, bueno, en 2 semanas creo que cambia el horario en España, una hora, horario de invierno, ¿verdad? Bueno, ya supongo que ahí se van a conectar. Adelante, mi querido Tocayo. Oh, quería comentar nada más una anécdota que nos pasó en un proyecto hace como 3 años más o menos antes de entrar a Numi. Estábamos en una empresa y siempre somos de las personas que nos gusta mostrar parte de cualquier proyecto que estamos, en este caso hablando del plan de compensación. El plan de compensación tenía un detalle, el cual hacía que muchas personas en ese proyecto en particular hacían que la gente se motivara a poder entrar por parte del plan de compensación. Cuando hicimos esa capacitación del plan de compensación, nos llovieron críticas. Todos los diamantes literalmente que ven esa empresa se nos vinieron encima en ese canal. Eh, Literalmente me acuerdo que dijimos, bueno, este va a ser el video más visto. Sí, hasta la fecha fue el video más visto. Ese video hizo muchísimas Ujú. cosas. Y si ustedes escuchan, o sea, nosotros no somos creadores de contenido profesionales, pero los creadores de contenido profesionales, eso es lo que, como dices tú, Tocayo, es lo que tratan de hacer. Está en la polémica porque saben que eso es lo que levanta el algoritmo y hace que sus canales se conviertan en fuertes, ¿no? Nosotros no buscábamos realmente fama ahí mismo en la empresa, simplemente lo que buscábamos era abrir los ojos de cómo era el plan, porque nosotros manejábamos en ese momento, ya teníamos más de como 10 años manejando matrices y todo el mundo explicaba la matriz, pero realmente no era lo que ellos estaban comentando, de acuerdo a lo que nosotros por lo menos habíamos manejado. Cuando lo pusimos, nos dijeron hasta todo, hasta ahorita todavía ya no manejamos ese canal y todavía sigue habiendo gente que sigue, así como llegan las críticas, llega también la parte positiva y eso es también lo que empieza a compensar, ¿no? Las cosas. Y como tú dices, lo importante es saber que si estás seguro de quién eres, saber, estás seguro de lo que estás hablando, pues no tienes por qué. Y aunque por alguna razón, aunque lo que hayas dicho haya estado equivocado, pues no hay ningún problema, porque lo que pasa es que aprendes y para la siguiente vez no te equivocas y vas a tener otro tipo de haters y ya, eso es todo. Hater de Sí, mejor nivel. exacto, sí. Sí, bueno, eso sí. Y sí, es así, es verdad, ¿no? Imagínense, ya saben, pero la mayoría de personas, o sea, las personas que más crecen son por por comentarios negativos, porque la gente no crece por comentarios positivos, gente porque los atacan. Entonces, el principal, bueno, en este mundo digital las empresas crecen bueno, y todo crece por comentarios negativos más que los positivos. No, porque una persona, por ejemplo, si tú pones un comercial y subes un comercial de una bebida y pones que es refrescante, pero pones esta bebida da cáncer, se llena de 1 millón de likes en 2 días. Mientras que si le pones que es refrescante, no lo ve nadie, ni el creador. Entonces sucede de esa manera, ¿no? Entonces, mis amigos, vamos a prender nuestras camaritas para tomarnos la foto y que quede, bueno, como les había prometido,
55 minutos, bueno, hemos pasado a casi 63 minutos, pero estamos ahora dentro del margen. Igual, recuerden que cada sesión son de 60 a 90 minutos, son todos los lunes, pero como el día de ayer tuvimos una reunión, la pasamos para el día de hoy. El próximo lunes va a ser de igual manera, hora 5 de la tarde, Perú, 4 de la tarde, México, Ecuador, 5 de la tarde, Colombia, 5 de la tarde. ¿Quién más está? Chile, 7 p.m. España, medianoche. Y Salvador, igual, misma hora de México, igual que Costa Rica, Guatemala y Honduras. Entonces nos vemos las próximas, igual Perú, perdón, Perú, 5 p.m. Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora. Por favor, sigan la lectura, que es importante la lección número 5. Dice, no trabaje un solo día de su vida. ¿Ya? Entonces ahí saludar a Aide también, que siempre juiciosa y siempre presente. Entonces una fotito, por favor, si se acercan a la camarita, una fotito para que quede en nuestro registro ahí en la certificación. ¿Ya? A ver, sonrisa, 1, 2 y 3. Listo, mis amigos. Nos vemos entonces, que tengan una feliz semana, una gran semana muy productiva y nos vemos el siguiente lunes. Hasta el lunes. Gracias. Gracias, tocayo. Gracias. Gracias por tus Gracias, Hugo. bendiciones. Saludos a Gracias. Gracias, todos. gracias. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego, bye. Todos son unos leones guerreros. Todos.